Pues continuamos con el siguiente punto del orden del día, la comparecencia de don Silverio Sáez Sesma, doctor en Psicología y sexólogo y codirector de Amaltea, Instituto de Sexología. Bienvenido a esta comisión, señor Sáez. Recordarle que tiene un tiempo de 10 minutos inicial para esa primera intervención, que luego le plantearemos distintas dudas por parte de los grupos y que finalizará con un tiempo de reflexiones finales, conclusiones finales, lo que usted estime oportuno de 5 minutos. Y tranquilo, si la pantalla se pone en rojo no le vamos a cortar, o sea que tranquilo, haga la intervención con calma, que lo importante es todo lo que nos tienen que aportar. Así que cuando quiera, suya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a sus señorías la invitación que me ha traído aquí y pongo en valor un poco su tiempo y atención a mis propuestas. Les informo que vengo con la máxima motivación, es la primera vez que estoy participando dentro de las Cortes y como aragonés para mí es un honor ¡Ay, perdón! ¿Qué ha pasado aquí? Aquí. Para mí es un honor el poder colaborar en mi región y desde estas Cortes autonómicas. También deseo ser honesto, les voy a hablar desde mi visión de sexólogo, que inevitablemente es parcial. Seguramente, sumando otras intervenciones, ustedes podrán tener una visión más amplia, pero yo les hablaré desde mi ámbito, que es la sexología. Eso sí, el objetivo de mi intervención no es generar alarma, ni mucho menos, y todo lo contrario, intentar ofrecerles alguna pista de apoyo para intentar ordenar la realidad y, sobre todo, en mi parte final, hacerles propuestas útiles y aplicables. Las tecnologías impactan de manera clara en el desarrollo sexual de chicos y chicas, pero yo creo que de manera diferencial. En los chicos, el porno mainstream se convierte en un guión sexual, perverso y distorsionado que actúa como referencia. Se considera a la mujer como un objeto subsidiario y al servicio de su placer y se refuerzan modelos de masculinidad tóxica basados en dominio, invulnerabilidad y éxito sexual cuantitativo. En las chicas se incrementa la sexualización digital, la presión estética constante, las chicas aparecen sobrerepresentadas como objetivo de violencia sexual, sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso sexual en redes. Chicos y chicas necesitan la misma protección de derechos y oportunidades, pero no viven las mismas presiones ni los mismos riesgos. Nos centraremos en dos ámbitos digitales que más afectan a la sexualidad juvenil, la pornografía y las redes sociales, porque generan impactos distintos. Hablemos de las evidencias del consumo temprano de pornografía. En primer lugar, distorsión del guión sexual, relaciones sin negociación, sin consentimiento, aceleración del inicio sexual digital y presencial. El porno favorece conductas sexuales más tempranas y menor percepción de riesgo. Déficits en habilidades relacionales. El consumo frecuente se relaciona con menor valoración de la comunicación y la empatía. Normalización de conductas coercitivas. Hay un dato que es que más del 80% del porno consumido contiene agresiones normalizadas presentadas como excitantes. Consecuencias del uso intensivo de redes sociales. Hipersexualización y presión estética. Las plataformas centradas en la imagen intensifican la autoevaluación del cuerpo, la comparación y, por tanto, la inseguridad. Borrado de límites entre lo privado y lo público, la facilidad para compartir contenido íntimo, expone a prácticas como difusión no consentida, sextorsión o control digital en las relaciones. Y incremento de riesgos sexuales digitales. Aparece un sexting cada vez más temprano, en ocasiones impulsado por presión social o necesidad de aceptación. Como matiz, todas las propuestas que estoy haciendo tienen aval científico, no estoy hablando desde mis impresiones subjetivas solo de la experiencia, sino que les he mandado un pequeño anexo para que tengan en cuenta las revisiones de estudios y papers científicos que hemos realizado. Propuestas y alternativas ante la pornografía, que yo creo que puede ser lo más interesante. Durante décadas se ha intervenido desde un modelo de prevención del daño. Primero ITS y embarazo no deseado, después violencia de género y más recientemente riesgos digitales. Aunque estos objetivos son necesarios, la evidencia muestra que los enfoques centrados únicamente en evitar peligros son poco eficaces si no se acompañan de una construcción positiva de la sexualidad. Los modelos más eficaces son aquellos que ponen el foco en desarrollar valores, habilidades y competencias afectivos sexuales, porque esto reduce de manera indirecta, pero más estable, las conductas de riesgo, es decir, educar desde lo que queremos cultivar. El deseo como emoción inevitable y desatendida. La pubertad no es solo la activación del sistema reproductor,
Trae consigo un despertar del deseo sexual que es potente e inevitable. Sin embargo, los programas educativos apenas lo abordan. Se ofrece información preventiva, pero no se enseña a comprender y gestionar el deseo. Y cuando una emoción intensa no se reconoce ni se acompaña, busca salidas alternativas. Conviene subrayarlo aunque nos duela, a mí el primero. El porno no siempre es el origen del problema, sino el lugar al que acuden nuestros jóvenes cuando nadie les ha enseñado a comprender su deseo. La alternativa, educar desde valores protectores. La evidencia es clara. Cuando cultivamos el afecto, responsabilidad en el vínculo, consentimiento, respeto, intimidad segura y autocuidado, la reducción del riesgo aparece como consecuencia, no como objetivo primario. Por eso, las intervenciones deben incluir el deseo como emoción legítima que se debe aprender a reconocer, regular y expresar. La sexualidad entendida como relación y vínculo y no solo como una conducta. La integración del afecto, el consentimiento explícito, el respeto y el buen trato como valores estructurales, no accesorios, y una educación sexual que vaya más allá de la genitalidad y contemple la identidad, la comunicación, la intimidad y la ética relacional. Cuando proporcionamos un marco ético y emocional robusto, el porno pierde capacidad de influir. La transgresión adolescente. ¿Por qué debemos llegar antes que el problema? La adolescencia es, por naturaleza, una búsqueda de límites, experimentación y cierta transgresión. La neurociencia del desarrollo nos lo confirma. El sistema de recompensa madura antes que el sistema de control, lo que incrementa la impulsividad y la atracción por el riesgo. Por tanto, no se trata de preguntarnos si en la adolescencia se acercarán al porno, porque esto va a ocurrir. La cuestión es en qué condiciones emocionales, éticas y educativas llegarán a ese momento. Si cuando aparece la curiosidad sexual, chicos y chicas cuentan con una mochila previa de herramientas, las consecuencias indeseadas disminuyen incluso en contextos de presión o impulsividad. O dicho en términos prácticos para esta comisión, cuando llegue el primer impacto, lo importante es que tengamos ya los deberes hechos, que no sea el porno quien primero enseñe a gestionar el deseo. Propuestas y alternativas ahora para las redes sociales. Como hemos dicho con la pornografía, muchas veces enfocamos el tema desde el peligro, sextorsión, desde lo que no hay que hacer, pero ya hemos visto que las redes sociales no solamente sirven para cuestiones negativas, es un lugar donde los adolescentes se comunican. Por lo tanto, el problema no es tanto el uso excesivo de las redes, sino hasta qué punto los adolescentes, niños, jóvenes disponen de un marco, en el sentido más literal y no metafórico, que les sostenga dentro del mundo de las redes sociales. Valores protectores en lo digital. Hablaremos del afecto, la intimidad y el consentimiento. Igual que la sexualidad presencial, en lo digital deberíamos cultivar valores protectores. El respeto a uno mismo, a una misma y al resto. El consentimiento explícito también en entornos digitales, por lo tanto el cuidado de la comunicación. La intimidad como elección, no como exposición continua. Y la responsabilidad afectiva, incluso en conversaciones breves o efímeras. ¿Qué nos dice la ciencia? Señala que estos valores reducen la probabilidad de sufrir o ejercer abuso digital más que las intervenciones puramente coercitivas. Llegar antes que el problema, llegar antes que la presión digital. La adolescencia es un periodo en el que la búsqueda de reconocimiento, la necesidad de pertenencia y la sensibilidad a la aprobación de los iguales alcanza su máximo debido al desarrollo neuropsicológico en esta etapa. Si antes de que aparezca la presión estética, la comparación digital o el primer intercambio íntimo, los adolescentes disponen de criterio, valores, autorregulación emocional y habilidades emocionales, las consecuencias negativas se reducen de manera contundente. Por eso, en redes sociales, igual que en la sexualidad presencial, las claves serían llegar antes de la primera foto que duele, antes de la primera comparación que hiere, antes del primer mensaje que incomoda y antes del primer vínculo frágil que se rompe. No se trata de evitar que entren en las redes, eso es imposible. Se trata de que cuando entren ya tengan un marco interno que les proteja de lo que encuentren. Aragón ya cuenta con servicios sólidos que atienden necesidades afectivos sexuales de menores. Son una base sólida sobre la que construir. Yo no los detallaré por cuestión de tiempo, pero sí quiero dejar constancia
que constituyen una base sólida sobre la que construir y mejorar. Propuestas para intervenir, voy finalizando. Objetivos y principios rectores. Objetivo general: garantizar que niños y jóvenes desarrollen una vivencia afectivo-sexual digital segura y saludable, basada en afecto, consentimiento, respeto, intimidad y competencia relacional. Este objetivo no se logrará únicamente evitando peligros, sino cultivando capacidades humanas que protegen incluso en contextos de presión, impulsividad o riesgo. Principios rectores que les propongo: proactividad, llegar antes que el problema. La impulsividad adolescente, la necesidad de pertenencia y la inevitable transgresión de esta etapa hace imprescindible intervenir antes de que aparezcan la presión digital, el acceso al porno o las prácticas tóxicas de relación. La prioridad no es prohibir lo inevitable, sino asegurar que cuando lleguen nuestros chicos y chicas ya tengan herramientas internas. Educación basada en valores protectores. El afecto, la intimidad, la comunicación, el consentimiento explícito, el respeto mutuo y la responsabilidad afectiva son los factores que más reducen el riesgo en el medio y largo plazo. Continuidad y acompañamiento a lo largo del desarrollo. Las intervenciones exitosas son las que acompañan longitudinalmente y no se limitan a programas puntuales o mensajes aislados. Desde Amaltea llevamos más de 30 años interviniendo con un trabajo discreto y modesto, pero continuado, que demuestra que la prevención real necesita tiempo, presencia y continuidad. Y rechazo a la educación sexual low cost. Los modelos simplistas no generan competencias reales. Son intervenciones que tranquilizan a los adultos, pero dejan desprotegidos a los adolescentes. Y finalizaré con el lema del contacto de una de sus diputadas: quien tiene un porqué encuentra un cómo. He intentado exponerles los porqués. Les deseo la mejor gestión y éxito en los cómo. Quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. Algo me suena esa frase. Turno de preguntas. Sí, el señor Sáez, de Izquierda Unida. Sí, la verdad es que es súper interesante y súper necesaria, sobre todo la visión y el enfoque centrado en la necesidad de educar afectivo y sexualmente a nuestros niños y niñas antes de que realmente se enfrenten a este mundo, ¿no? Yo me quedo y quiero preguntarles también sobre el cómo, porque está bien, desde luego, esa apertura de mente que nos hace con este planteamiento, pero sí que alguna cuestión también que tenga que ver con las herramientas de las que dispone. Usted ha puesto ahí una diapositiva, tenemos alguna de las cuestiones, pero quizá haría falta algo más, ¿no?, para garantizar esa longitudinalidad, ¿no?, de esa formación necesaria, esa educación. Me ha gustado mucho cuando ha dicho desde la que queremos cultivar, ¿no?, desde lo que queremos cultivar y en base a esos valores protectores. ¿Cómo garantizamos que esto llega a las escuelas? ¿Qué formato debería de tener? Y también al ámbito comunitario, más allá del ámbito escolar, porque evidentemente, como decía el anterior ponente, esto tiene muchas más patas, ¿no? Si tienen alguna propuesta para superar esas propuestas low cost que nos tranquilizan a nosotros, pero que no tienen ningún impacto real. Muchas gracias. Si le parece, hacemos la rueda entera de preguntas. Vale, si... de acuerdo. ¿Desde David? Sí, desde Centro Aragonesista. Gracias. También, efectivamente, muy interesante todo lo que le ha estado comentando y retomando con la anterior intervención del presidente del Colegio de Psicólogos, que ha dicho una frase que era que en estos casos siempre es mejor proteger que prohibir, y por toda la labor que nos ha comentado que es necesaria desarrollar en el sistema educativo, todo ese trabajo ingente, considera que debe tener mucha más presencia una educación afectivo-sexual en la educación, me refiero en general, educación pública, concertada, privada, para que el alumnado reciba todo esto, porque lo que se trata es de que los expertos que vengan nos den unas recomendaciones que puedan ser incluidas en el dictamen y que los gobiernos, en su caso, pues las asuman e implanten las políticas, el cómo que estaba comentando, ¿no? Y luego una segunda cuestión muy breve, siempre hablamos de prevención y creo que es básico, pero los datos realmente ahora son alarmantes, ¿no?, de jóvenes, de muy jóvenes que entran en contacto con el porno con edades que serían impensables hace 20 años, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos que ya han entrado? Es decir, ¿cuál es el cómo para todos esos en los que ya es posible desmantelar, desestructurar? Supongo que desde el punto de vista psicológico sí, pero
de cómo desarrollamos políticas para todo ese sector que ya ha tenido ya ha caído en ese primer pozo, y si es posible que puedan tener una alternativa, ¿no?, para que no siga creciendo más esa situación. Ya está, gracias. Señora Guilleme, del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, muchísimas gracias, Silverio. Ha sido un placer escucharte otra vez. La verdad es que los datos son importantes, los que manifiestas, además, que se comprende que hay que educar antes y esa es la mejor fórmula. Lo que pasa es que tenemos esa dificultad, ¿no? Un poco en la línea que ha dicho los compañeros, cómo llegamos antes cuando incluso nosotros los adultos estamos sobrepasados por las circunstancias. Entonces eso es difícil, ¿no? Y para encontrar los cómo, pues también establecer a nivel general en la educación este tipo de educación sexual, pues es complicado, porque en muchos colegios, en el ámbito privado, pues no hay tanta flexibilidad, a lo mejor, o en el mismo profesorado encuentras dificultades para que sean abiertos a que haya una educación de este tipo, ¿no? Entonces, cómo poder saltar estos problemas, cómo poder llegar sin que se vea desde un punto malo, desde la ideología, desde el pensamiento de cada uno de los entornos públicos o privados. Pues ahora sí, cuando quiera, tiene un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Voy a ver si soy capaz de contestar a todo. Mi intención es entregarles un informe con más temas de los que me ha dado tiempo en 10 minutos y, por supuesto, recogiendo un poco las sugerencias que ustedes me han hecho. Les he mandado por delante un glosario y una revisión de estudios. Entonces, vamos a ver, yo creo que en realidad no hay una solución mágica. Yo creo que si existiera, ustedes la habrían aplicado hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de una realidad cambiante. Cuando yo empecé a hacer sexología no era consciente de que hoy estaría hablando de estas temáticas. Es decir, la realidad va a mucha más velocidad incluso de nuestra previsión, ¿vale? Pero yo sí que creo que lo interesante es que si sacamos un poco el foco de las urgencias, tendríamos que empezar a intervenir más en primaria. Habitualmente el adolescente nos preocupa, pero si al adolescente, y perdónenme la metáfora, les vacunamos, trabajamos en primaria cuando los riesgos todavía no están encima, tenemos mucho más margen de maniobra. Entonces, yo sí que creo que habría que hacer, porque más o menos a los jóvenes, y no digo que esté todo hecho, se les va atendiendo. Tienen servicios, el Instituto de Aragones de la Juventud, Instituto de la Mujer, los institutos y colegios ya no pueden mirar para otro lado ante la necesidad de la educación sexual, se haga bien o se haga mal, eso es un logro. Pero creo que en primaria, y lo digo sin ánimo de ser mal educado, es fácil escaquearse, porque no hay una inmediatez del riesgo. Pero en cambio es un momento maravilloso para trabajar incluso sobre cuestiones a las que no les ponemos el adjetivo sexual, da igual. Es decir, si trabajamos desde el consentimiento, entendido esto como un valor en las relaciones, si trabajamos desde la empatía, ponerse en la piel del otro, el porno empieza a ser mucho más cuestionado. Pero si no gestionamos ese deseo que llega, que te lleva a la búsqueda compulsiva de placer sin empatizar con lo que hay enfrente, ahí es cuando la violencia se puede convertir en un elemento del que no siempre somos conscientes. Por lo tanto, yo creo que hay centros que están haciendo las cosas bien, hay instituciones que lo están intentando, pero yo sí que plantearía por lo menos que cada centro tuviera un plan en el que justificara, en el mejor de los sentidos, a las instituciones cómo va a intervenir de manera longitudinal, con programas breves que se van a ir repitiendo en 2 o 3 años distintos. Y luego hay un dato, contestando a Guilleme, que creo que lo estamos desaprovechando: las familias. Cuando a las familias les cuentas esto y les dices sus hijos, hijas, se van a ver afectados por el deseo, porque es una emoción que no elegimos, que está ahí, y si nadie la atiende, el porno cubrirá esa función. Cuando las familias oyen eso, ya no pueden mirar para otro lado. Tal vez una institución lo puede hacer, pero ¿qué hago con el equilibrio de mi hijo y de mi hija? Entonces creo que las familias las tenemos de alguna manera infrautilizadas y creo que es muy interesante hacer planes formativos, no desde el repetirles el porno es peligroso, las redes son peligrosas, sino ¿qué gestiono yo habitualmente en mi familia o cómo lo transmito para poder ayudar a mi hijo y a mi hija en este tipo de cuestiones, ¿vale? Eso es un poquito lo que plantearía, pero repito, creo que hay posibilidades muy diversas y no es por eludir la pregunta, sino que yo no soy experto en cómo,
Amaltea tiene un programa de 30 años que tiene éxito, pero igual no es viable en todos los ámbitos. Hay centros en los que les doy fe que funciona, pero requiere de motivación por parte de los equipos directivos y equipos de orientación y motivación por parte de las familias. Como bien decía usted, a veces cuando los centros miran para otro lado no hay una cobertura legal que garantice que estos chicos y chicas van a tener esa atención. La transversalidad es muy bonita, pero también es un planteamiento ideal y poco real. Entonces está muy bien en los papeles y no se sientan ustedes atacados, pero es la excusa para no hacer nada. En cambio, tal vez programas breves, que no los critico porque yo he dicho que no quería educación low cost, pero es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿vale? Y luego, por último, lo de integrar en los centros y lo ideológico. La ideología es respetable, vamos, si no, ¿qué haríamos aquí, ¿no? en la diversidad? Pero hay una cuestión que tiene que trascender lo ideológico. Yo les hablo más desde ciertas, no todas, ¿verdad?, ciertas evidencias y la experiencia. No atender determinadas cuestiones como el deseo, no atender determinadas cuestiones como el respeto a la diversidad, no es una cuestión de, llamémosle, postureo o una cuestión, llamémosle, estética, sino que es una obligación, porque lo que peor puede pasar es que lo que a mí me sucede no exista o incluso se considere inadecuado o inexistente. Ahí es donde entra el desajuste en la persona. Entonces, todos somos personas con diferente personalidad y entendemos como sociedad que es un valor entender que cada quien cultive esos matices de su personalidad. Con la sexualidad no sé si por criterios morales, historias duras de pasado, implicaciones religiosas, no sé si somos capaces de hacer la misma reflexión, ¿no? El deseo está ahí. Y luego hay una cuestión muy seria que usted hablaba, discúlpeme, se me ha olvidado el nombre. ¿Qué hacemos con los que ya han entrado? Hay una cuestión que no me ha dado tiempo a trabajar. Entre primero y tercero de la ESO tenemos víctimas, pero también tenemos agresores. Esos agresores también tienen derecho a ser rehabilitados, porque si los miramos como agresores, vale, les sancionamos, pero si los miramos como menores, requerirán una tutela y una atención, ¿vale? Entonces, si además son chicos varones que no tienen una desestructuración patológica, que no tienen rasgos psicopáticos o sádicos, que eso nos llevaría a otro lugar, sino que, no lo justifico, lo explico, son chicos en los que el principio de recompensa, la llegada del deseo, les llega sin paralelamente una gestión y una regulación, y eso les lleva a meter la pata, a hacer desnudos con inteligencia artificial, a difundir imágenes de chicas, y ellos no son conscientes porque tal vez no hemos sido capaces de llegar a tiempo. Entonces, a los que ya han entrado en esa dinámica, creo que también tenemos que ofrecerles pautas de rehabilitación, que las hay. Fiscalía de Menores, por ejemplo, en la Asesoría Afectivo-Sexual de Huesca, nos envía chicos en estas circunstancias y no tenemos todos los recursos que nos gustarían. Pero, aunque parezca una simpleza, rehabilitar a un potencial agresor, ¿vale?, impide, aunque no tengan nombre y apellido, impide que muchas víctimas lleguen a serlo. Ahí habría que hacer un trabajo asistencial, es decir, habría una parte educativa, pero habría que hacer también una parte asistencial cuando ya se ha cruzado ese umbral. Y ahí creo que faltan recursos, o por lo menos recursos gratuitos para las familias y para las instituciones políticas. Pues muchísimas gracias, señor Sáenz. Estaba tomando nota, súper interesante esta última aportación. Le ruego que quede a nuestra disposición para cualquier duda, planteamiento que le queramos hacer en el momento de elaborar las conclusiones de esta comisión, porque seguro que nos es muy útil para presentar un dictamen, como decía, de cara al Gobierno que mejore la vida de los aragoneses. Así que muchísimas gracias. Será un placer. Muchas gracias por su tiempo.